Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme, fiel y firme. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Un cordial saludo para todos, muy contenta de estar nuevamente con ustedes aquí en este nuevo módulo en el que se nos ha permitido elegir 3 temas de manera libre. Así que yo voy a acoger una recomendación que nos hizo en uno de nuestros anteriores programas Ángel Monsalvo. Él nos pidió que profundizáramos un poco más sobre la doctrina de la Trinidad y la unicidad de Dios. Entonces yo me voy a arriesgar a tratar ese tema en estas 3 ponencias que voy a tener. El día de hoy pues voy a hablar acerca de el concepto de Trinidad, de la unicidad de Dios y voy a hablar de Dios Padre. En las siguientes ponencias desarrollaré al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien, entonces, para comenzar, hemos de decir que nuestro Dios, en el que creemos, son 3 personas distintas en una sola esencia, íntegra e indivisible, al mismo tiempo y eternamente. Esto suena ahí como un trabalenguas, y la verdad es que hemos de ser conscientes que vamos a tratar de dar explicación a algo que es inexplicable, porque la grandeza de nuestro Dios, lo infinito que es, pues es muy complicado que quepa aquí en nuestra mente finita, pero bueno, vamos a tratar de darle un sentido a esta expresión. Inicialmente quiero mostrar en las partes de la Biblia donde encontramos que nuestro Dios es trino, que es formado por Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Génesis 1:3 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Aquí podemos observar claramente que está Dios Padre como creador y está el Espíritu de Dios porque está escrito en mayúscula, o sea, se refiere al Espíritu Santo. Y diríamos, ¿y dónde aparece Jesús ahí para mostrar que son estas 3 personas? Pues voy a leerte Juan 1:4 para que completemos esa parte de Génesis. Juan 1:4 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces ahí podemos ver que cuando leímos Génesis 1:3 dice que dijo Dios, entonces ahí está el verbo, la palabra, y ahora en Juan nos está aclarando que sin el verbo no se hubiera podido crear nada y que es por Él y para Él que fueron hechas todas las cosas. Aquí podemos iniciar viendo que la Biblia sí habla de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra semejanza. Él está hablando allí en plural, entonces da a entender que sí son varias personas, que no es solamente Dios Padre. En Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Vuelve a hablar en plural, entonces podemos seguir sustentando que efectivamente es más de una persona. En Juan 1:33 está hablando Juan el Bautista y dice: y yo no le conocía, hablando de Jesús, pero el que me envió a bautizar con agua,
hablando del Padre, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, y ahí el Espíritu está en mayúscula, o sea, está hablando del Espíritu Santo, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces ahí podemos volver a ver Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tú dirás, no, pero es que tú te lo estás inventando porque no está tan claro. Te lo complemento con Mateo 3, 16, 17. Dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces ahí podemos complementar esos dos versículos, esas dos partes de la palabra, para ver que efectivamente en el acto del bautismo del Señor Jesús aparecen Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Isaías 6:1 dice, el Espíritu de Jehová me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Ahí está el profeta Isaías haciendo referencia al Señor Jesús y habla del Espíritu de Jehová. Entonces habla del Espíritu Santo y de Jehová como Dios Padre. En Lucas Lucas 4, 18, 19 está el Señor Jesús en una sinagoga leyendo el libro de Isaías y lee exactamente lo que está allí escrito en Isaías. Y en los versículos 20 y 21 dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces aquí volvemos a unir a partes del Antiguo y del Nuevo Testamento, mostrando que efectivamente aparece Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y finalmente en Mateo 28, 19 está el Señor Jesús hablando a los discípulos y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, él mismo está allí hablando de las tres personas. Voy a dejarte otras citas que no voy a leer, pero para que sigamos complementando donde encontramos el tema de la Trinidad del Señor. No existe en la Biblia un versículo que hable explícitamente que diga Trinidad o Trino o Trinitario, pero pues aquí hemos ilustrado, yo creo que suficientemente, que efectivamente nuestro Dios es tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Bueno, hasta ahorita hemos dicho que son tres personas distintas, ahí lo hemos visto. Los versículos son 2 de Corintios 13, 14, Romanos 15, 16, 2 de Corintios 1, 21, 22 y Efesios 2, 18. Entonces aquí lo que hemos hecho es como un recorrido por algunos versículos de la palabra en donde podemos observar la Trinidad. Ahora, quiero hacer énfasis en que no se trata de tres dioses, sino que es un solo Dios con tres personas. Esto es complicado de entender, pero bueno, lo que quiero mostrarte en la siguiente fase es la relación que hay entre estas tres personas para que veas que efectivamente son tres personas distintas. Vamos a ver la relación Padre-Hijo. La encontramos en Juan 10:30. Dice, el Señor Jesús está hablando ahí y dice, yo y el Padre uno somos. También en Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces aquí vemos también una relación entre el Hijo y el Padre. Hay otras tres citas que te voy a dejar que también hablan de esta relación del Hijo y el Padre. Están en Mateo 7:21, Mateo 10:32 y Juan 2:16. Ahora vamos a ver relación entre el Padre y el Espíritu Santo. En 1 de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces está haciendo una relación entre el Padre y el Espíritu Santo.
Ahora vamos a ver relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y ese Espíritu está escrito en mayúscula, o sea, se refiere al Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces está hablando del Espíritu Santo como Espíritu de Dios, como Espíritu de Cristo. Habla de Dios y habla de Cristo. Ahí podemos ver una relación entre estas tres personas. En Juan 16, 13, 15 también volvemos a ver una relación. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Y aquí está el Señor Jesús diciendo estas palabras: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces ahí vemos relación entre el Espíritu, el Hijo y el Padre. Y finalmente, una relación entre el Hijo y el Espíritu Santo la vemos en 2 de Corintios 3:17. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, aquí con este recorrido de estos versículos quería mostrarte que había relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre y el Espíritu Santo, para que empecemos a ver que sí son tres personas distintas. Ahora, decimos que es un solo Dios, que son tres personas distintas y un solo Dios. ¿En dónde dice que es un solo Dios? En Deuteronomio 1:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En 1 de Samuel 2:2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Es decir, que es un único Dios, es Jehová. Bueno, Jehová como Padre, y ahorita más adelantito te voy a hablar como el Padre como primera y principal persona de nuestro Dios trinitario. Muy bien. En 1 de Juan 5:7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. O sea que ahí está súper claro el de tres personas distintas y un solo Dios verdadero. En Juan 5:44 dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Habla de un único Dios. Y finalmente en Romanos 3:30 dice: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces hemos visto tres cositas. Una, la Trinidad. Dos, la relación que hay entre las tres personas. Y tres, porque decimos que es un único Dios. Ahora, puede ser que en este punto de la charla tú estés diciendo: no, pero eso a mí todavía no me queda claro. Yo todavía no le entiendo a esta coronel qué es lo que quiere decir. Y entonces pues voy a rematarte que es que esto es un misterio de nuestro Dios. Por eso te decía al principio que era complejo querer explicar algo infinito para meterlo en nuestra cabeza finita, y finalmente es un misterio de nuestro Dios que no podemos entender. Así que no te vayas a desgastar haciéndote tantas preguntas y que fue primero el huevo o la gallina, porque cuando nos preguntamos tantas cosas que no se pueden explicar, tantas cosas de este misterio que hay alrededor del Señor, pues nos podemos estar confundiendo y de pronto desanimando y de pronto afectando nuestra fe. Entonces te leeré algunos versículos que hablan de esto misterioso que es nuestro Dios. En Isaías 55, 8, 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová.
En el versículo 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué traduce eso? Pues que el Señor es infinito, poderoso, grandioso, majestuoso e incomprensible para nuestra mente finita, nuestra mente humana, nuestra mente pues terrenal y carnal, ¿no? En Job 11:7 dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Entonces aquí la palabra nos está diciendo que de todas maneras hay que dejar este margen a los misterios de nuestro Señor. Entonces, esta primera parte que quería comentar es sobre lo que nos había dicho Ángel, que quería que habláramos un poco sobre la Trinidad y la unicidad del Señor. Ahora voy a empezar a desglosar cada una de las palabras. Hoy voy a abrir un poquito sobre el Padre. En la siguiente hablaré del Padre y el Hijo, y en la última una partecita del Hijo y el Espíritu Santo, como para que nos quede ahí claro cuáles son las funciones, los atributos, las características de cada una de estas personas. Entonces, nuestro Dios Padre, de nuestro Dios Padre te voy a hablar 7 cositas. Primero, es el Creador. El Dios Padre es nuestro Creador. Lo habíamos leído en Génesis 1:1 al iniciar esta ponencia. En Isaías 64:8 dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Está dándole allí el reconocimiento como creador. En 1 Corintios 8:6, la primera parte del versículo 6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, es decir, que fue creador de todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos. Y en Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces allí algunos versículos en donde podemos ver a nuestro Dios Padre como creador. Segundo aspecto que quiero comentarte es el que ama. Nuestro Padre es el amor mismo, ¿no? En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces habla del regalo más grande que se puede dar por el amor al mundo, por el amor a nosotros. Entonces nuestro Padre Celestial es el que ama. En 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces queda clarísimo que el que nos ha amado desde siempre ha sido Él. Él fue el que nos formó, Él fue el que nos dio nombre, Él es el que nos cuida como a la niña de sus ojos. El amor procede del Padre, de allí es donde procede el amor. Y en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Después, cuando esté hablando del Señor Jesús, pues hablaré de la obra redentora del Señor, ¿no? Es como si el Padre lo pusiera como creador, al Hijo como redentor y al Espíritu Santo como testigo de esto y como santificador. Pero eso lo miraremos después en las siguientes clases. Tercer aspecto es el que ocupa el primer lugar en la Trinidad. Yo mucho tiempo pensé que no había jerarquía dentro de la Trinidad, que todos estaban como al mismo nivel, pero a hoy yo creo que sí existe una jerarquía y que el Padre es superior al Hijo y el Padre y el Hijo superior al Espíritu Santo dentro de esta unicidad que son ellos tres, sin que esto
limite el hecho que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios y que Jehová es Dios. Bien, en Juan 14, 28b, la segunda parte de ese versículo, dice, porque el Padre es mayor que yo, y lo está diciendo el Señor Jesús. En Juan 14, 31 dice, mas para que el mundo me conozca, y sigue hablando el Señor Jesús, que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Entonces el Padre tiene autoridad sobre el Hijo, el Padre está sobre el Hijo. Y en Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros siempre. Entonces el Señor Jesús rogará al Padre, es decir, que el Padre está por encima del Hijo. Por eso ese punto digo que es que ocupa el primer lugar en la Trinidad. Y en Marcos 13, 32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. También está hablando el Señor Jesús, hablando de su regreso a esta tierra, de su segunda venida, y dice que nadie sabe ni el día ni la hora, ni siquiera Él, que solo lo sabe el Padre. Entonces estos versículos que hemos tratado nos hace ver que nuestro Padre, Dios Padre, es la primera y como la más importante persona de la Santísima Trinidad. Cuarta característica es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Que todo lo sabe. ¿Dónde lo dice la palabra? En Salmo 147, 5. Dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Entonces dice, su entendimiento es infinito, es decir, que todo lo sabe. En primera de Juan 3:20 dice, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Entonces nuestro Padre es omnisciente, quiere decir que todo lo sabe, que nada se le pasa, o sea, que todo lo sabe. Quinta característica o quinto aspecto, omnipotente, es decir, que todo lo puede, es todopoderoso. En Génesis 18, 14a dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y ahí está hablando el ángel del Señor que se apareció a Moisés y a Sara, que los visitó anunciando el hijo de la promesa. Y ahí dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Es decir, que no hay nada para Dios difícil, que todo lo puede. Y en Lucas 1:37 dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces ahí en la omnisciencia y en la omnipotencia del Señor te he hecho relación de un versículo del Antiguo Testamento y un versículo del Nuevo Testamento como para reforzar. Sexta característica es omnipresente. En Jeremías 23:24 dice, ¿qué es omnipresente? Que está presente en todo lugar, o sea, que está presente en todo lugar, eso es omnipresente. En Jeremías 23:24 dice, ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Eso quiere decir que Él está en todas partes. En Proverbios 15:3 dice, en todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. En todo lugar están los ojos del Señor. Entonces aquí podemos ver la omnipresencia del Señor. Ahora, el último punto que quiero tratar y que dejaré ahí como enunciado para irlo desarrollando en la primera parte de la siguiente charla a fin de terminar lo que quiero decir de Dios Padre, continuar con el Señor Jesús, es los nombres del Señor. No sé si tú lo has escuchado, pero yo sí he escuchado varias veces que el Señor tiene muchos nombres. Entonces voy a hablarte sobre algunos de ellos. Conocemos a nuestro Dios como Elohim. ¿Qué quiere decir Elohim? Que es poderoso creador. Eso es lo que significa ese nombre dado al Señor. También se le conoce como Adonai. Adonai, el Dios que gobierna, o el amo.
el amo y Señor de todo lo que hay. Jehová Shalom, que el Señor es nuestra paz. Jehová Jireh, el Señor como proveedor. Jehová Roi, el Señor es mi pastor. Jehová Nisi, Jehová Nisi es el Señor, es nuestra bandera, nuestro estandarte, nuestra victoria. Jehová Rafa, nuestro sanador. Yahvé o Jehová, que realmente el nombre del Señor no se puede pronunciar, nos lo ha explicado el hermano Alfredo cuando hablamos la vez pasada de las equivalencias de números con las letras del alfabeto hebreo, y que pues nosotros le pusimos vocales para poderlo pronunciar porque no se puede pronunciar. Nosotros llamamos Yahvé o Jehová y es soy el que soy. Abba, que lo usó el Señor Jesús, que dice que le podemos decir Abba Padre. Abba es papito, ¿sí? Es como un papi, como un diminutivo, como una forma cariñosa de decirle a nuestro Padre. Jehová Sabaoth es Señor de los ejércitos. Y Jehová Shaddai, Dios Todopoderoso. Entonces aquí hemos visto algunos de los nombres de nuestro Padre Celestial. Muy bien, espero que haya sido clara esta exposición. Vuelvo y me excuso porque yo acepté esa sugerencia que nos hizo Ángel Monsalvo en uno de los programas y yo dije, claro, aquí sobre la mesa lo vamos a poner, y yo ahí pues como poniendo a todos los panelistas y al hermano Alfredo en una tarea que ni siquiera habíamos concertado, así que por eso tomé la decisión de asumir el reto. Y espero que si te quedan muchas dudas de esto, por favor escríbelas en el chat, y el día de mañana en la mañana pues ahí estaré, no solamente yo, sino los panelistas y nuestro hermano Alfredo, que siempre nos salva cuando estamos ahí enredados o no podemos contestar de manera apropiada. Él con su sabiduría, su conocimiento y con toda la experiencia que tiene de tantos años de estarnos enseñando, entonces pues trataremos de darle solución a tus preguntas. Muy bien, hermanos, espero que tengan una buena jornada y nos vemos mañana. Muchas gracias a todos. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer.